Bien, estudiantes, ¿cómo están? Del SEBA Manuel Escorza, primero avanzado, de verdad, muy emocionada de volver a reencontrarnos, ¿no? En esta nuevo semestre, ¿no? Y con todas las ganas y las pilas y las energías para poder avanzar, ¿no? Y seguir, pues, cosechando mucho más este aprendizaje, ¿no? En provecho nuestro, en cada uno de ustedes, ¿bien? En esta experiencia de aprendizaje 5, que sé que lo han discutido mucho y que lo han dialogado bastante con los profesores el día de ayer, vamos a trabajar esta primera actividad en el área de matemática. Identificamos casos de violencia en adolescentes, conociendo las medidas de tendencia central, ¿ya? Entonces vamos a ver de qué trata un poco la situación que ya más o menos ustedes lo han tratado, ¿no? En realidad nuestra experiencia de aprendizaje se llama Los 5 de Central Park. ¿Y quiénes son los 5 de Central Park? ¿Y por qué estamos viendo esta situación, ¿no? De repente dirán, pero no tiene que ver con nuestro país. En realidad, también tiene que ver, porque miren, allá en Estados Unidos es un país desarrollado, un país donde todavía lamentablemente sí hay, ¿no? Y así como en todos, aunque digamos aquí no hay racismo, aquí no hay discriminación, sí lo hay. Y eso sucedió allá también, un caso inédito, porque no fueron personas adultas, no fueron a 5 adolescentes, ¿ya? Que se les juzgó injustamente, ¿no? Ya ustedes lo habrán visto, que fueron juzgados injustamente. Miren, más, si hoy nos damos cuenta, todos, más el color, son adolescentes, menores de edad, ¿no? Entonces, que fueron pues que juzgados erróneamente, fueron, digamos, encarcelados, ¿no? Menores de 16 años por haber violentado, abusado de una mujer, ¿no? Que de repente pues no fueron ellos, pero ellos, los policías no indagaron más, no hurgaron más y por la presión y todo, que era una mujer blanca, todo, ¿no? Pasó a hacer, digamos, un juicio totalmente injusto, ¿no? Es más, hay una serie de 3 capítulos, ¿no? En Netflix, si ustedes han visto, que dice, el título es Así nos ven, ¿no? Y donde justamente habla de esta historia, de verdad, de una historia inédita, ¿no? Vista en Estados Unidos, haber sido, digamos, haber juzgado a, vuelvo a repetir, 5 adolescentes que les vulneraron sus derechos, que no se respetaron y que aquí en el país a veces vemos también eso, ¿no? Entonces, si ustedes van a leer un poquito esta historia que ya les contaron, ¿no? Yo diría la pregunta, ¿qué deberíamos saber para evitar actos de injusticia? ¿Qué deberíamos conocer nosotros, ustedes, los jóvenes, ustedes, muchos de los estudiantes, ¿no? ¿Qué deberíamos conocer para evitar estos actos de injusticia? Porque suele pasar, ya se ha visto, esto ha sido un caso real, ¿no? ¿Qué conocimientos matemáticos nos ayudaría a conocer el promedio de personas que desconocen sus derechos? ¿No? Entonces, ¿con que digamos, qué parte de la matemática nos ayuda justamente a conocer, ¿no? Esto, el promedio de personas que no saben sus derechos y que de una u otra manera son atropellados por nuestros derechos, ¿no? ¿Qué derechos son los más vulnerados en nuestro país? Entonces, justamente uno de ellos es este derecho a la justicia real, ¿no? ¿Cuántas personas están encarceladas ahorita o están en prisión, ¿no? Y todavía no se les ve su caso, ¿no? Que de repente por ahí pueden ser inocentes, de hecho, ¿no? Pero que injustamente están todavía presos. ¿Y qué hacer luego? Luego, así sea que luego te demuestren tu inocencia, ya estás marcado, esto es algo que queda, ¿no? Entonces, digamos, un acto de injusticia que lamentablemente difícil de borrar. El maltrato, el abuso laboral. Acá lo que vemos en nuestro país es esto, este abuso, explotación laboral, más aún hoy en día con los estudiantes que digamos, dejaron de estudiar y han priorizado el trabajo. Y algunos están trabajando largas horas por un poco de sueldo. Esa es una explotación laboral. Y eso también es una vulneración a los derechos, ¿no? A la vulneración del derecho laboral. Entonces, es más, si son menores de edad, no deberían trabajar. Entonces, ya es atentado contra los papás. Y si no tiene papás, imagínense cómo está este estudiante. ¿Cómo está este estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuántos derechos vulnerados? El golpe, el castigo, el maltrato físico, son, digamos, violentados sus derechos, ¿no? Bien, entonces, miren, viendo ahí haciendo este análisis, de verdad que a veces es lamentable, ¿no? Ver estas situaciones que suceden, que no solamente se ven en otros países, se ven aquí también, ¿no? Vamos a trabajar en esta actividad y el propósito de nuestra actividad es ser la siguiente. Tendrás el reto de verificar el comportamiento de datos en situaciones planteadas a través de las medidas de tendencia central. Vamos a ver la parte estadística. Emplearás estrategia para realizar cálculos de la media, mediana y moda en situaciones planteadas, ¿ok? Entonces vamos a, una vez de haber hecho un análisis, una reflexión al respecto, vamos a analizar esta partecita, ¿ok? Entonces aquí tenemos, ¿qué sabemos de las medidas de tendencia central? Bien, perdón. Entonces lo vamos a ver aquí para
de la siguiente información dice, tenemos una encuesta realizada a 10 distritos de Lima sobre la cantidad de adolescentes que dejaron los estudios por priorizar el trabajo donde son explotados durante el 2020. Se obtuvo lo siguiente, ¿no? 30 adolescentes, ¿no? Dentro de esos distritos, 30, en otro 45, en otro 50, en otro 55, ¿no? Y estos fueron la cantidad de jóvenes que dejaron los estudios, ¿no? Por estar ahorita trabajando, ¿no? Y hay muchos casos, ¿verdad? ¿No? Entonces, y eso es, y de verdad, ahí se están en algunos de repente, pues sí, ¿no? Conocen sus derechos, saben cuántas horas son las, digamos, se pueden trabajar y si es justo el pago o no, ¿no? Entonces, pero hay muchos que no, ¿no? Ya conocemos el caso también de un estudiante del SEBA que fue el que murió quemado por estar encerrado, ¿verdad? Ahí en las Malvinas, ¿no? En su trabajo. Él era un estudiante, se llama Manuel Escorza, ¿no? Y miren, murió, se vio en la televisión cómo pedía auxilio, sacaba su brazo, y fue terrible, ¿no? Y quedó marcado, de verdad. Y él era explotado laboralmente, entonces se vulneró sus derechos ahí, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, sí estudiaba, pero mira, lo que trabajaba todo el día, de sol a sol, ¿no? Y aún así iba en la noche a estudiar. Pero miren lo que pasó con él. Entonces, el juicio todavía ni siquiera, todavía tantos años han pasado y todavía no veo un caso ya esclarecido del todo, ¿no? Entonces, miren, entonces acá también tenemos esta situación. Y ahora, ¿cómo voy a trabajar esos datos numéricos? Aplicarlos a la parte matemática que es medida de tendencia central. ¿Qué cosas son las medidas de tendencia central que tienden al centro? Corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Dice, estas medidas estadísticas pretenden resumir la información de la muestra. Ahí tenemos el muestreo para poder tener así un mejor conocimiento de la población, ¿no? Pero ellos permiten analizar los datos en torno a un valor central, ¿ya? Entre estas están la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces tenemos la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? O promedio también, es aquella que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de una variable por la frecuencia total. En palabras más simples, corresponde a la suma de un conjunto de datos dividido por el número total de dichos datos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la sumatoria de todos los datos que me den entre la cantidad total de datos. Por ejemplo, de esta información voy a calcular el promedio, ¿ya? El promedio de adolescentes que dejaron los estudios en estos 10 distritos, ¿ya? ¿Cuál es el promedio? Entonces voy a hacer la sumatoria y lo voy a dividir entre 10 porque hemos trabajado 10, ¿no? La muestra de 10 distritos, ¿no? Entonces ahí está. Bien, hemos dividido y obtenemos que el promedio, acá está, el promedio de adolescentes que son explotados laboralmente, ¿no? Y que dejaron los estudios son de 45 adolescentes, ¿no? De acuerdo a estos datos obtenidos. Muy bien, ahora pasamos a la parte de la mediana o la moda. Nosotros no escuchamos el término moda. ¿Qué está de moda? Es algo que se ve más seguido, ¿no? Entonces, algo que lo usan más personas, ¿no? Entonces, es lo que se repite más, ¿no? La música, por ejemplo, de moda tal canción, se escucha más, se repite más. Entonces, viendo la parte matemática, es lo mismo. Es la medida que indica cuál dato tiene la mayor frecuencia en un conjunto de datos. O sea, cuál se repite más, ¿no? Entonces, de la anterior información tenemos estos datos: 30, 45, 50, 55, 45, 40, 45, 30, 60, 50. Si me percato y veo aquí los datos de color rojo, ¿no? Son los que se repiten más. El dato 45, ¿no? Es el que más se repite. Por lo tanto, la moda no será justamente el dato 45. La cantidad de 45 dólares de la que más se repite en los 10 distritos, ¿no? Entonces, lo que más incide, la más incidencia tiene, que son los 45 estudiantes, ¿no? Que han dejado de estudiar, ¿no? Que han dejado de estudiar por trabajar y por ser explotados, no es trabajar y están siendo explotados laboralmente. Bien, entonces, eso es en la moda, ¿no? Entonces, puede haber casos en la moda que ya lo vamos a ver después, en el caso de haber dos modas, en caso de que no haya moda, cuando no identifico un dato que se repite con mayor frecuencia, por lo tanto, eso sí no hay moda, ¿no? Entonces, pero si encuentro uno o dos que entre todos, entonces puedo decir que que es bimodal esta situación, ¿no? En este caso no, solamente hay una, que es 45. La mediana, ¿qué vendrá a ser la mediana y la diferencia que pueda tener entre lo que es media o aritmético? Es el valor central de un conjunto de valores ordenados, ya sean en forma creciente o decreciente. ¿No? Entonces, dicho en otras palabras, la mediana corresponde al valor que deja igual número de valores antes y después de él, en un conjunto de datos agrupados. ¿Ok? Está en el centro, ¿ya? Ahora,
¿Cómo puedo identificar ese valor que está en el centro? Se presentan para esos dos casos. Cuando mi cantidad de datos sea par y cuando mi cantidad de datos que tengo sea impar. ¿Qué sucede si la cantidad de datos es par? ¿Ya? Vale decir, números pares, ustedes conocen. En este caso, por ejemplo, hay 10 datos. Será par, ¿cierto? Será par. Muy bien. Entonces, como son 10 datos, es una cantidad par. Primer paso, hay que ordenar los datos para poder identificar realmente cuál es el término central. Ordenamos los datos. Entonces, lo ordenamos de menor a mayor. Y acá tenemos justamente en el centro, recuerden que es la parte central, donde está justo en parte central, deja una misma cantidad para un extremo y otra misma cantidad para el otro extremo. En este caso, como es par, vamos a coger dos términos entre él, va a haber dos términos en el centro. Entonces le hacemos la semisuma o calculamos el promedio de estos dos términos que están en el centro. Y obtenemos la mediana de esta forma. ¿Ya? Ese es en el caso que sea par. Pero ¿qué pasaría si es impar? Impar solamente va a haber entonces un término al centro, nada más, y es exactamente, ese será la mediana. Pero en el caso de ser par, vamos a encontrar siempre dos términos al centro, ¿no? Si, por ejemplo, hubieran sido 12, entonces, ¿cuánto quedarán por acá? Va a haber dos términos en el centro, 5 para acá, ¿cierto? Y dos términos en el centro. A ese le vamos a sacar su semisuma o su promedio, ¿ok? Para saber exactamente cuál es el valor de la mediana. Pero si hubieran sido 11 términos, entonces eso exactamente va a haber 1, 5 para acá, 5 para este extremo, ¿no? Entonces ya no es necesario de sumar o sacar promedio. Simplemente identificamos el término central y damos el valor de la mediana, ¿ya? Entonces esos casos ya lo vamos a practicar y reforzar en la clase. Bien, ahora, estas medidas de tendencia central se suelen graficar, ¿no? Para ver el comportamiento de los datos, cómo va, ¿no? Entonces, en una distribución con una sola moda, en este caso, cuando hablamos que es una sola moda, no hablamos de bimodal, sino cuando hay una sola moda. Si la distribución es asimétrica, positiva, la media es superior a la mediana y esta es superior a la moda. Si la distribución es asimétrica negativa, la media es inferior a la mediana y esta inferior a la moda. ¿Cómo es eso? Acá lo vamos a observar, ¿no? Acá está. Asimétrica positiva. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es asimétrica positiva? Cuando la mediana es mayor que la media es mayor que la mediana y la mediana mayor que la moda. Entonces, puede pasar, sí, pasan esos casos donde hay por ciertos valores, o sea, en realidad, como dicen, medidas de tendencia central, las tres tienden a tener un solo valor, tienden, ¿no? Pero no siempre. Entonces, por ahí va a haber de repente por ahí ciertos, desajustes, por ahí que puede ser uno 20, el otro está el 22, la moda por 25. Entonces, suele pasar y es normal. Entonces, ahí vemos cómo está sesgado hacia la derecha, sesgado a la izquierda. Entonces, en este caso, si sucediera que la mediana es mayor que que la media es mayor que la mediana y la mediana mayor que la moda, y hablamos de una asimetría positiva, asimetría. Si hablamos de que la moda es mayor que la mediana y esta es mayor que la media, entonces hablamos de una asimetría negativa. Pero si los tres coinciden en el mismo valor, estamos hablando que son simétricos. Entonces los tres están coincidiendo en el mismo valor. Este sería la gráfica para el caso de la media, mediana y moda, ¿no? Que casi puede ser algo, digamos, ideal, ¿no? Entonces puede pasar, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra situación planteada, nos hemos dado cuenta que la mediana nos salió 45, que la media también nos salió 45 y que la moda también fue 45. Entonces, estamos justamente, si yo quiero relacionar las tres medidas y darle un nombre, vamos a estar en el caso de simetría. Son simétricos, ¿ya? Es una distribución simétrica. Porque miren acá cuando está, en este caso, cuando la simetría es negativa, ¿no? Menor que cero, ¿no? Entonces estamos hacia acá. Mayor que cero, ahí está, ¿ya? Entonces también se le representa gráficamente el valor de las medidas de tendencia central. ¿Bien? ¿Hasta ahí está quedando claro? ¿Sí, chicos? Bien. Entonces vamos a pasar a la parte de los ejercicios y los problemas. ¿Les parece? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya?